sobre la transición digital. Vamos a tener la presentación del Centro Binacional Franco-Chileno en Inteligencia Artificial y una conversación sobre la investigación en inteligencia artificial dentro del ecosistema científico y universitario chileno. Y para esta mesa redonda tengo el placer de tener como panelistas a Nayat Sánchez Pi, directora de INRIA Chile, y a Rodrigo Durán, gerente director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA, y como moderador a Ignacio Silva, jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Muchas gracias a ustedes y les dejo la palabra. La palabra quizá primero a nuestro moderador para lanzar la mesa y justo después a Nayat Sánchez Pi. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor representar al Ministerio de Ciencias. Para quienes no sabían, la División de Tecnologías Emergentes es una división nueva, recientemente creada hace 2 meses y medio atrás por nuestra ministra Aysén Echeverry, que en una visión muy importante, pero sobre todo una visión de Estado, ha comprendido que el país requiere institucionalizar los esfuerzos hechos transversalmente por los gobiernos de Chile en el área de la tecnología emergente y, por otra parte, transformar esas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la ciberseguridad, la biotecnología. ¿Se escucha? Ahí sí. No. La batería. Ahí se escucha, sí. De transformar, como les decía, estas tecnologías en un pivot de inversión para el país en el mediano y largo plazo, lo que significa sofisticar la matriz productiva en nuestro país y aportar, en definitiva, con estrategias contundentes, planes de acción que se llevan a cabo en el Producto Interno Bruto de nuestro país, es decir, hacer crecer la economía con una matriz, como decía, productiva más sofisticada, más compleja y que le aporta valor al país. Es un placer darle la bienvenida a este panel titulado Transición Numérica, Nuevas Perspectivas de Cooperación entre Francia y Chile, que forma parte de esta jornada de cooperación tan relevante, científica y universitaria franco-chilenas. Agradezco a la organización por esta invitación a moderar esta conversación y, por supuesto, a nuestros panelistas y panelistas de hoy, 2 personas muy importantes en el ecosistema de nuestro país. La idea de este panel es que podamos abordar desde distintas perspectivas cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave frente a los desafíos globales que compartimos, ya sean climáticos, sociales, económicos o de desarrollo científico. Y cómo a través de la cooperación internacional, en momentos que está tan tenso, ¿no?, la forma de que se entiende esa cooperación en un entorno geopolítico muy agresivo, ¿no? Y que de mucho cambio, ¿de qué manera podemos fortalecer nuestras capacidades? Desde nuestro ministerio estamos trabajando activamente para fortalecer ese ecosistema nacional. Esto incluye, entre otras cosas, la actualización de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y eso demuestra lo primero que dije. Esa estrategia nació en un gobierno distinto al gobierno que actualmente lleva las riendas de nuestro país. Sin embargo, esa es una política que permanece y es este gobierno el que la actualiza. Entonces, eso es un ejemplo de una política que trasciende los distintos signos de gobierno. Se ha creado un proyecto de infraestructura muy relevante, un plan de data center, que busca tener reglas claras, pero potenciar la innovación. En fin, son todos ellos ejemplos de innovaciones que buscan estar, yo diría, con una visión centrada en las personas. Es decir, cómo ponemos en el centro a las personas con reglas claras, con un enfoque territorial y con un fuerte énfasis en el uso responsable de las tecnologías. Es en este contexto que quiero comenzar con la presentación del proyecto muy relevante que nos toca hacer contrapartes, del Centro Binacional Franco-Chileno de la Inteligencia Artificial,
a cargo de Nayat Sánchez, PI, directora de INRA Chile, que ha sido una de las impulsoras de esta iniciativa con una fuerte colaboración científica. Luego presentaré a Rodrigo Durán, que está a mi izquierda, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, quien nos entregará una visión desde el ecosistema nacional compartiendo ejemplos del trabajo que se está realizando con Chile, así como las sinergias que ya existen y el que podemos proyectar con Francia y Europa en general. Tenemos preparadas algunas consultas para después, pero también quedará abierta la palabra. Nayat, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bonsoir a tous. Bonjour, bonjour. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en español hoy y espero que me ayuden con la presentación, con proyectarla. Entiendo que la voy a poder manejar desde acá, ¿cierto? ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Francés por la invitación, muchas gracias además a los panelistas, aquí al Ministerio de Ciencia, colaborador, también al CENIA, por compartir este espacio para conversar de la transición digital, en particular en un contexto de cooperación científico-tecnológica entre Francia y Chile. Y a propósito de eso, es que, bueno, agradezco además el espacio para presentar el Centro Binacional Franco-Chileno en Inteligencia Artificial, que se ha creado recientemente y que es una iniciativa clave también respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y también el Instituto Nacional Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales, INREA, también con el apoyo también financiero de ambas instituciones. Entonces, quería empezar introduciéndoles que gracias Ignacio, este centro nace de un hito importante, ¿no? Que es la firma del acuerdo estratégico del 20 de noviembre de 2024, es suscrito entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación e INRIA, y que se formalizó en un acto de alto nivel en el Palacio de la Moneda a propósito de la visita del presidente Emmanuel Macron y en presencia también del presidente Boric, subrayando, entre otras cosas, también el compromiso político con la iniciativa, ¿no? Y esto no nace solo, nace efectivamente después de un trabajo de 13 años conjuntos entre INRIA y el gobierno chileno. Y nace también por el momento actual en que nos encontramos con relación a la inteligencia artificial, que tiene, siempre digo, un impacto comparable al descubrimiento del fuego, pero también de la agricultura, de la electricidad, ¿no? Y por tanto, el impacto de la inteligencia artificial en general es ya presente y también es constatable, ¿no? Entonces, no somos de ninguna manera la misma sociedad que somos desde hace 5 años y la IA tiene un aspecto intrínsecamente humano. Y Ignacio, digamos, lo acaba de manifestar ahí en la visión también del gobierno de Chile y su ministerio, y que también se define dentro de su propio nombre, ¿no? Esto que definimos en el fondo inteligencia, ¿no? Pero que a la vez nos viene de alguna manera ayudar complementando con nuestra inteligencia, pero que nos desafía a la vez la habilidad que hasta ahora pensábamos que era solo nuestra, ¿no? Como seres humanos. Entonces, en ese contexto donde la inteligencia artificial toma realmente ese aspecto muy humano y que debe ser también abordada no solo con una excelencia científica, tecnológica, sino también desde una perspectiva basada en los principios fundamentales, como son el derecho, los derechos humanos, la razón, la libertad, la igualdad, la confianza y la fraternidad. Y estos principios que hoy parecen muy obvios, cuando los conversamos, están en cuestionamiento en este contexto también geopolítico actual, pero son principios que sí se comparten entre Francia y Chile como estados, pero también como sociedades, ¿no? No desde hoy que creamos este centro binacional, sino también desde hace muchísimos años. Y yo creo que es hoy más pertinente, probablemente, si era pertinente el pasado noviembre haber creado un centro binacional en inteligencia artificial, probablemente hoy es más pertinente que nunca en este contexto actual, y esto reafirma un poco la visión que hemos tenido.
Dicho esto, lo que hace este acuerdo verdaderamente único son 3 aspectos clave que quiero mencionar acá. La primera cosa es que es el primer acuerdo de este tipo para ambas instituciones, ¿no?, públicas, tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, representando al Gobierno de Chile, como en el caso de INRIA, ¿no? No existe un centro de este tipo ni fuera de Francia ni fuera de Chile, ¿ya? Esa es la primera cosa. Y segundo, porque se basa también en estos valores y en esta visión compartida basadas en los valores humanistas, pero también para el desarrollo de una IA responsable, transparente y orientada también al interés público. Y esto tercero es que también es un acuerdo orientado también a la acción y también al impacto. Y esto es súper importante porque en este acuerdo definimos una serie de objetivos estratégicos, objetivos específicos y también ejes prioritarios que marcan claramente esa mirada, esa visión, pero también el camino que nos va a guiar en el trabajo que vamos a hacer de conjunto. Entonces, dentro de esa ambición compartida, que es amplia, pero que es también estratégica, lo que buscamos es reforzar la cooperación no solo entre Francia y Chile, sino también entre Europa, América Latina, que sirva esto de puente de alguna manera entre las ciencias digitales a través de la IA. Y a través de eso lo vamos a hacer reforzando y fortaleciendo el ecosistema franco-chileno en inteligencia artificial de investigación y de innovación, y también apoyar activamente la colaboración científica entre las instituciones de educación e investigación superior de Chile y de Francia. En ese sentido, nosotros definimos 15 objetivos específicos que, a grosso modo, no voy a pretender que ustedes lean esa letra pequeña, pero los 15 objetivos específicos son muy completos y cubren un amplio espectro de acciones y que van desde implementar la dimensión internacional de las políticas de inteligencia artificial, pero también promover la visión, de nuevo, compartida, y hasta las acciones concretas como la creación de proyectos conjuntos científicos, de programas temáticos, el desarrollo de iniciativas desde lo digital en áreas de interés mutuo. Incluyen también el fomento de las alianzas con la industria y el apoyo a la creación de startups de base científico-tecnológica, el acceso y el compartimiento de infraestructuras de cómputo, pero también de software, la creación de instancias de dinamización de los ecosistemas de inteligencia artificial a través de la creación de un foro de inteligencia artificial que vamos a organizar anualmente, y también un fuerte componente en la formación también en la movilidad del talento de las jóvenes generaciones, máster, doctorado, pero también de investigadores. En ese sentido, hemos trazado una agenda ambiciosa para todos estos años, y para llevar a cabo esta agenda es que se le ha dado la misión también a INRIA Chile, después de una presencia de 13 años en Chile y también con una fuerte inserción en el ecosistema chileno, no solo académico, pero también de innovación, y puedo decir no solo chileno, sino también francés, obviamente, y justo es por eso, lo que estamos capitalizando de ese trabajo de hace 13 años, que este rol estratégico será de implementar esa hoja de ruta de este centro binacional, también con una gobernanza compartida, también con el gobierno de Chile, para coordinar toda la cooperación científica, tecnológica, también impactar en ese sentido en la política pública. Hay 6 ejes prioritarios que ya hemos definido, y es importante que los mencione, y me permito, digamos, ir por cada uno de ellos, porque yo creo que trazan, digamos, no solo la visión, sino la hoja de ruta y de los desafíos globales que están alrededor de del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas 6 líneas de trabajo tratan desafíos que son, como les decía, globales de la inteligencia artificial, pero que a su vez se enfocan en estos desafíos fundamentales que tienen un impacto directo en la sociedad. El primer eje fundamental tiene que ver con la evaluación de la inteligencia artificial. Y esto es una tendencia global, probablemente, que han visto por ahí, si siguen las tendencias alrededor del desarrollo de la IA, que tiene que ver con crear AI Safety Institutes, perdón el anglicismo, y que sigue también un poco el modelo francés a partir de la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Seguridad de la Inteligencia Artificial recientemente el año pasado. Y en este caso lo que vamos a hacer es coordinar todos esos esfuerzos para crear también capacidades en Chile y avanzar de manera conjunta en esas capacidades. Y es importante que se entienda por qué esto es importante, porque es importante la evaluación de la IA, es porque necesitamos saber cuándo una inteligencia artificial es exacta,
cuándo es justa, cuándo es desprejuiciada y cuándo es segura. Y eso tiene muchísimas implicaciones en muchísimos sectores de la sociedad, desde la medicina, en la justicia, en el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje, pero también es la principal barrera de adopción de la inteligencia artificial. Es por eso es que este es un eje central y es un eje prioritario en ese sentido. Así que en ese sentido nos vamos a concentrar en crear y evaluar rigurosamente el rendimiento y los riesgos también de los modelos de inteligencia artificial, especialmente de los grandes modelos de lenguaje, desarrollar métricas conjuntas, métodos para abordar también la transparencia, los sesgos, las alucinaciones y también crear infraestructura de pruebas de estos sistemas que de alguna manera sirvan para coordinar los esfuerzos del desarrollo científico franco-chileno en ese sentido, ¿no? Y ojalá pues colocar digamos, en una mirada, digamos, importante los valores europeos y los valores también de América Latina representados por Chile. El segundo eje tiene que ver con inteligencia artificial generativa y ese es el elefante en la habitación probablemente a día de hoy con relación al desarrollo de la inteligencia artificial y aquí el objetivo es ir mucho más allá de los modelos existentes, no se trata de solamente de crear, digamos, modelos nuevos generativos, sino también crear nuevos modelos para dominios específicos, pero también con una mirada de sustentabilidad, de frugalidad, no solamente en el consumo de la cantidad de datos y también sino en el consumo de pocos recursos, ¿no? Entonces, y pocos recursos de cómputo y energéticos también en ese sentido. Entonces, es una visión donde hay unos enfoques avanzados también en ese sentido que nos van a permitir de manera conjunta ir aprovechando estos desarrollos, por ejemplo, y de manera conjunta, ojalá, con Chile en esto del desarrollo de grandes modelos de lenguajes para lenguas poco representadas, ¿no? Como es el caso de muchísimas lenguas también en Chile, y es el mismo caso y los mismos desafíos científicos tenemos para lenguas, digamos, también que tienen su origen en el francés, por ejemplo el creol y otras tantas, donde muchísimos equipos de investigación en Francia están trabajando en estos momentos y donde hay varias iniciativas, otras de ellas portadas por el Coordinador Nacional de IA, donde participan INRIA, pero también empresas como Hugging Face, como CNRS, LNE, por ejemplo, y otras, ¿no? Y tiene que sentido de valorizar la lengua francesa y en este caso, bueno, la lengua en español también en este caso. Hay un tercer eje que tiene que ver con la inteligencia artificial y la ciencia. Y esto es importante porque, por un lado, vamos a usar la inteligencia artificial como una herramienta, y esto es algo que hacemos de alguna manera ya, pero también como una herramienta potente para acelerar el descubrimiento en diversas disciplinas científicas. Entonces, aquí hay un desafío bastante importante que tiene que ver con crear modelos también especializados donde la inteligencia artificial nos ayude a resolver problemas complicados de la ciencia, ¿ya? Y aquí podemos citar problemas para eliminar barreras, por ejemplo, de acceso a la salud o de la comprensión y la mitigación en el cambio climático, la transición energética, la astronomía. Podemos citar muchísimos que están en el eje, digamos, de las prioridades binacionales que hemos definido también en este acuerdo entre Francia y Chile. Y por otra parte, vamos a fomentar, digamos, en la otra sentido, la cocreación, digamos, la mirada de cocreación científica humano-inteligencia artificial, que es algo que tiene un debate bastante humanista, digamos, detrás, a través de crear equipos interdisciplinares también de ciencias sociales en ese sentido y aprovecharemos no solo el conocimiento de las matemáticas, de la neurociencia, también de la lingüística, en ese sentido para construir al final una inteligencia artificial más robusta y también más eficiente en escenarios concretos del mundo real. Después tenemos el cuarto eje, que es el eje de la inteligencia artificial frugal e integrada, y esto también es importante y no está nada desconectado del eje 1 y del eje 2. Tiene que ver con la sostenibilidad, pero también con la accesibilidad y tiene que ver con la democratización de todo esto, ¿no? Y cómo esto, digamos, se pone al servicio ante un creciente costo computacional y energético que tiene la inteligencia artificial. Necesitamos efectivamente pues mucha más investigación y mucho más desarrollo de investigación fundamental en inteligencia artificial para crear nuevos modelos que consuman menos recursos, ¿ya? Entonces un poco va en ese sentido, es vital para nosotros y eso tiene que ver un poco con la visión ecorresponsable también del desarrollo de la tecnología y cómo esto en el fondo no es solo extractivista y solucionista, sino también va un poco en el medio de estas dos cosas, ¿no? Se trata también de la oportunidad para democratizar también este tipo de soluciones en entornos y en despliegues de estos en entornos que tienen recursos limitados, que conocemos de alguna manera técnicamente como AI at the edge. Y en ese sentido, nuevamente, encontrar de manera conjunta, a través de la ciencia, estándares, pero también soluciones robustas y eficientes en escenarios, nuevamente, del mundo real.
Y luego tenemos otros dos. Uno, que es IA Innovación, que es un quinto eje conectado a la investigación y también al impacto económico, y esto es algo que Ignacio en su introducción también comentó, digamos, también conectado con esa estrategia, podemos decir un poco más de misión que puede tener el país, de crecimiento económico en el caso de Chile, pero también no está desconectado, digamos, de la mirada francesa y de todas las estrategias, digamos, industriales alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto implica mejorar la eficiencia también de sectores estratégicos que permitan el crecimiento económico, y ahí nuevamente hemos definido no solo actores del ecosistema que van a trabajar con nosotros en ese sentido, pero también industrias, ¿no? Donde el desarrollo ético de la propia inteligencia artificial va a impactar en el crecimiento y a su vez en la adopción de mejores métodos en ese sentido. Y por otra parte, está aquí también vinculado acciones para fomentar el crecimiento de startups de base científico-tecnológicas, deep tech de ambos países, y en especial en la internacionalización de estas, ¿ya? Este es el caso, digamos, de startups chilenas en su proceso de internacionalización hacia Europa a través de Francia, pero es el caso también del soft landing de startups francesas, en particular, digamos, en inteligencia artificial en Chile, usando a Chile como landing para también explorar mercados en el resto de América Latina, y ahora mismo se me ocurre un ejemplo que estamos también nosotros elaborando, que tiene que ver con la reciente creada startup Probable, que es una startup en el fondo de interés público en Francia, a través de la joya que tenemos también, el software open source Scikit-learn francés, y por cierto también de INRIA. Y el último eje tiene que ver con el rol de la inteligencia artificial en las políticas públicas. Y esto, de nuevo, no está desconectado de nada de lo que he dicho antes, pero tiene que ver con el desarrollo de una gobernanza de inteligencia artificial, que llevamos muchos años hablando de gobernanza de inteligencia artificial global, multilateral, y hay muchísimas instancias donde esto se está trabajando, pero que también esa gobernanza aporte las especificidades de las localidades, no sé, como Chile, como América Latina, y que sean efectivas. Y yo creo que en este espacio también binacional, donde tenemos tantos valores, va a ser muy fácil, digamos, avanzar de manera conjunta y estratégica en estos espacios. Aquí, bueno, lo que esperamos es contribuir también al desarrollo y la implementación de políticas públicas efectivas a través de la IA, colaborando también con iniciativas relevantes multilaterales, en el caso del GPI, el Global Partnership en Inteligencia Artificial, donde Chile recientemente se ha hecho parte, Naciones Unidas y otras tantas, pero también asociadas a la certificación, a la regulación del IA, pero también al futuro del trabajo, ¿no? Entonces la idea es, a través de conocimiento experto, a través de la ciencia también, poder influenciar en las políticas públicas, en la evidencia y en el desarrollo ético y transparente a partir de la confianza y la adopción. Estos son los ejes que hemos definido, y me permito un minuto, Ignacio, si me deja, si no voy a acaparar todo el tiempo, pero para nada, lo que quería era comentarles un poco las acciones que tenemos priorizadas para 2025, que forman parte de la hoja de ruta de este centro binacional, que nuevamente es una visión ecosistémica de conectar ambos ecosistemas de inteligencia artificial de Francia y de Chile. Y cuando hablamos de ecosistemas, realmente estamos hablando de abierto a los ecosistemas académicos a través de INRIA en Francia, y todo lo que eso significa, y todos sus 9 IA clusters y su plan nacional de inteligencia artificial desde la parte de investigación, pero también desde la parte de Chile, y a través de su ministerio y de todos los actores que representan al ecosistema de inteligencia artificial chileno, que no son solo académicos, pero también industriales. Y por eso hablamos también de las iniciativas multiactores, y eso es lo que vamos a construir, iniciativas binacionales, multiactores, donde todos puedan ser parte sobre estos desafíos comunes. En el caso de las acciones prioritarias, y me permito hacer, ¿qué he hecho acá? En las acciones prioritarias, las primeras, o sea, algo que ya hicimos, y yo creo que era importante mostrarlo acá, digamos, en la ruta también de la cumbre y de los valores comunes, ¿no? A propósito después de la firma del acuerdo en noviembre, pues recién también fuimos organizando algunas acciones concretas que demuestran, digamos, cómo de alguna manera, y que culminó en el lanzamiento en febrero en la Embajada de Chile en Francia de este centro, y que en el fondo estaban en la ruta de la cumbre de la acción de la inteligencia artificial. Y esto ha sido importante, no solo las jornadas científicas que organizamos aquí todos los años, que a partir de este año se van a convertir en el foro académico que va a reunir a los ecosistemas de inteligencia artificial, tanto de Chile como de Francia, sino también de proyectos concretos, y este es el caso, Oceanía,
El caso de UNO, por ejemplo, franco-regional, que realmente demuestra cómo la inteligencia artificial está al servicio de algo, como es el cambio climático, los océanos, pero también de una manera desde Chile, pero también aportando a un sujeto, a un asunto global, como es el caso del cambio climático y el desafío que tenemos con eso. Entonces, eso fue lo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer en 2025 apuntando a la hoja de ruta que empieza en 2026? Pues aquí hemos definido otras acciones prioritarias. La primera cosa va a ser iniciar el primer proyecto conjunto en evaluación de la IA. Y esto en estrecha colaboración con la iniciativa, digamos, en Francia, también liderada por INRIA y otros actores del ecosistema, como el NNE. Entre otros, a partir de la creación del INESIA. Y digamos, es la primera acción. Creo que estamos todos claros que el tema de la evaluación del IA es un tema clave. El segundo es la creación del primer proyecto conjunto alrededor de la IA generativa, en términos de lenguas de bajos recursos, pero también que utilice, o sea, de una manera frugal, digamos, encontrando, digamos, esos no solo desafíos también científicos que puedan llevar de alguna manera a un mejor output aquí en la relación, digamos, de lo que sería preservar el patrimonio cultural, tanto de la lengua francesa como de la lengua en español y todas sus derivadas, ¿ya? Sus dialectos, ¿no? La tercera cosa, acción que hemos priorizado es, que tiene que ver con escalar un programa para compartir infraestructura de cómputo, pero no solo de cómputo, sino también de software. Y esto yo creo que es algo bastante relevante en el contexto que estamos viviendo, donde los recursos son limitados. O sea, se hablaba hace mucho tiempo del sur global y que América Latina era parte de esto. En Europa estamos un poco también, ya somos parte de todo eso, si nos comparamos un poco con el contexto geopolítico, digamos, de la inteligencia artificial y dónde estamos viviendo. Así que efectivamente encontrar una manera de compartir lo que tenemos con los actores relevantes es bastante importante. Luego hay otra acción, y no sé por qué está en este orden, pero lo voy a decir en ese sentido. Esto es lo siguiente, la inversión en la formación de capital humano joven. Y esto es bastante importante para nosotros, lo ha sido desde siempre. Y vamos a empezar escalando un programa que ya tenemos, que es un programa de pasantías y de formación por la investigación de estudiantes chilenos que tenemos con actores también académicos en Chile, que son, digamos, exitosos, y vamos a incorporar también abiertos al resto del ecosistema. Y lo último, y con eso paro, tiene que ver con que vamos a organizar una cumbre franco-chilena en inteligencia artificial en el 2025, y esto va a ser en octubre, la semana del 13 de octubre, perdón, porque no está escrito, pero ya lo pueden anotar en sus agendas, 13 de octubre 2025, donde vamos a reunir en Chile, en Santiago de Chile, a los ecosistemas de inteligencia artificial, incluidos los 9 IA clusters de Francia, que son parte del Programa Nacional de Inteligencia Artificial de Francia. Y con eso termino. Muchas gracias por el tiempo. De un centro muy importante que tiene un cambio, ¿no es verdad?, bien relevante desde algo concursable, desde una lógica más bien administrativa, a una colaboración internacional estratégica entre dos países que nos ha tenido también, digo como contraparte, construyendo un proyecto que no es sencillo porque no tiene precedentes, en el sentido de que no tenemos nada igual antes. No tiene mayor pretensión que la definición literal, digamos. Entonces eso también que construyéndolo paso a paso, con mucha detención y comprendiendo, ¿no?, el cambio de lógica desde lo administrativo a una colaboración internacional estratégica. Y eso tiene unas cualidades, unos atributos, ¿está bien? Unos atributos distintos. Le doy paso a don Rodrigo Durán, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, también, que nos va a dar una mirada sobre este contexto que estamos conversando. Muchas gracias por la invitación al Instituto Francés. Muy contento de poder compartir la visión del CENIA a propósito de lo que nos convoca. Yo voy a tratar de hacer una intervención más bien acotada a propósito, primero, contexto de
el ecosistema, un poco responder la pregunta de la investigación lineal en el ecosistema científico chileno y universitario, y luego contarles un poco del CENIA. Y principalmente lo que voy a comentarles viene a propósito de una serie de trabajos que nosotros hemos hecho desde el CENIA para un poco contribuir a esta reflexión. Lo primero es entender que Chile es un país que destaca a nivel de investigación básica en América Latina, con niveles de investigación básica de promedio al nivel de la OECD en inteligencia artificial. Muy empujado por un sistema universitario robusto que permite la inserción de investigadores y la permanencia de investigadores, a diferencia de otros países de la región. Eso además viene muy apoyado por una serie de instrumentos de fomento de la investigación desde el Estado que son coherentes y que son competitivos. Y ese nivel de competencia garantiza un nivel de excelencia, de productividad y de impacto, porque son las exigencias que se le hace a los investigadores e investigadoras, pero también a las instituciones que quieren insertarse y participar del desarrollo de la investigación y en la región. Y ese elemento de competencia y de excelencia es probablemente lo que distingue al ecosistema chileno de todos los otros ecosistemas de América Latina y el Caribe. En esa línea, algunas características particulares del ecosistema local de inteligencia artificial. Lo primero es que es altamente clusterizado, pero está presente en todos lados. O sea, hay ciertos polos de investigación de inteligencia artificial, en Santa María, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Concepción y un poco menos en la Universidad Austral, en la Universidad de Talca, pero estos siempre hay al menos uno o dos investigadores en todo el ecosistema nacional, o sea, desde la Universidad de Magallanes hasta la Universidad de Arica, o sea, de Tarapacá, uno puede encontrar investigadores e investigadoras de inteligencia artificial. Y lo segundo es que está muy centrado en la investigación teórica. Hay pocos investigadores e investigadoras que tienen una visión quizás, o relativamente menos aquellos que tienen investigación más aplicada, la mayoría son de corte teórico, donde en los últimos años ha aparecido un fuerte brazo de computer vision, diría como desde el 2013 en adelante, y hace más o menos 5 años uno empieza a notar el fortalecimiento de dos otros grupos de investigación, uno asociado a Natural Language Processing y el otro a Responsible AI y Explainability. Esos son como los 4 tópicos que más están presentes en la investigación, que como les decía antes es altamente clusterizada. Otro elemento que es muy característico del ecosistema local es que está altamente masculinizado. Apenas el 13% de las autoras son mujeres, frente al 20% el promedio de América Latina y al 32% en la OECD, lo cual sigue siendo una brecha hacia la paridad, pero Chile es particularmente masculinizado. Y además tiene una alta tasa de fuga de talento. Uno ve cuántos de los investigadores e investigadoras se van en comparación al resto de los países de América Latina y la tasa de fuga de talento es el doble, ¿no? El 13% versus el 6% promedio de la región. Entonces, para cerrar la parte de contexto, comentar que los desafíos, al menos desde nuestro punto de vista, tienen que ver con 3 cosas. El primero es seguir avanzando en focalización y desarrollo de investigación aplicada. Chile en general tiene una baja tasa de investigación aplicada. El 80% del presupuesto de investigación en Chile es Blue Skies versus el 20% que tiene como cierto título, ¿no? Y eso contrasta con el 80-20 del resto de los países de la OECD. O sea, en general uno encuentra que el 80% es aplicado y el 20% es Blue Skies, y uno tiene agencias, no sé, NHS o cosas así, que se dedican a este tipo de financiación. Lo segundo es algo que decían allá antes, que es la adopción de la inteligencia artificial para la productividad científica, y hay un tremendo desafío. Un estudio que nosotros estamos haciendo ahora con el BID, que aún no está en borrador, pero revela que el uso de herramientas de inteligencia artificial, ya sea como ofimática o apoyo en la investigación como de revisión del estado del arte, o herramientas concretas como Genome o qué sé yo, aumenta la productividad al menos en un 20% en cada disciplina. Y lo tercero es la internacionalización para la excelencia. Y ahí hay algo que el ecosistema chileno ha perdido poco a poco, que es un foco de la internacionalización de programas de doctorado, pero también de distintos trabajos para el desarrollo de excelencia e intercambio de capital humano. Entonces, en ese contexto es que el CENIA existe, y solamente algunos datos a propósito del CENIA. El CENIA es una corporación privada sin fines de lucro fundada por 4 universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Católica. Hoy día tiene 12 universidades asociadas en su gobernanza, tiene 5 líneas de investigación que son Deep Learning for Vision and Language. La primera es la más robusta, la segunda es de explicabilidad
y inteligencia artificial responsable. La tercera es de neurociencias aplicada para inteligencia artificial, que la dirige el doctor Pedro Maldonado. La cuarta es de físicas inspiradas en inteligencia artificial, que lo dirige la doctora Paula Aguirre. Y la quinta es de inteligencia artificial centrada en las personas, que la dirigen los doctores Marcelo Mendoza y Claudia López. En su conjunto, en los 3 años que lleva operando el CENIA, hemos publicado 322 publicaciones y 24 en conferencias A+. Y hoy día ese es como el corazón del CENIA. Aparte de eso, nosotros tenemos 2 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con incidencia pública, y tenemos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial en su segunda versión ya. Participamos como coordinadores del grupo de trabajo de la CEPAL para la inteligencia artificial responsable en América Latina, y como punto de referencia para los países de la OEA en temas de inteligencia artificial. Además tenemos, somos miembros permanentes del panel de expertos del GPA para inteligencia artificial, evidentemente, y hace poco publicamos este estudio del impacto de la inteligencia artificial en la productividad de los trabajadores de Chile. Y finalmente tenemos otro ámbito que es de transferencia tecnológica y conocimiento. Ahí, a nivel de contratos con la industria, hoy día tenemos ingresos autogestionados por cerca de $5 millones en los últimos 3 años, 17 proyectos de ingeniería que están en ejecución actualmente con partners, no sé, SMPC, Entel, Copec, tratando de llevar el estado del arte a aplicaciones concretas del mundo real. Estamos desarrollando el modelo de lenguaje LATAM GPT en conjunto con Ministerio de Ciencia y una serie de partners en América Latina y el Caribe, y ciertas aplicaciones asociadas a eso, como traductores de lenguas no hegemónicas para Rapa Nui y Mapungún, Guaraní, y uno que Nahuel o algo así que se llamaba uno en México, y un programa de adopción de inteligencia artificial para pymes y sector público en conjunto con Google.org, que busca capacitar a 70.000 personas de aquí a diciembre de este año. Entonces, el rol del CENIA hoy día a nivel local tiene que ver con articular una comunidad que es robusta, y creo que ahí lo más relevante y donde podemos generar mayores sinergias con el Centro Binacional tiene que ver con cuáles son aquellos espacios donde en Chile no tenemos capacidades todavía para desarrollar. Y creo que eso es súper importante mirarlo de forma crítica para ver cómo podemos generar un match donde no nos pisemos, sino que nos complementemos en el desarrollo de la inteligencia artificial al servicio de las personas. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, y sobre todo lo último que yo creo que cuando decimos que la IA tiene que estar al servicio de las personas, eso se tiene que traducir en algo concreto. Si no, es vacío. Y creo que el ejemplo de lo que va a suceder en el modelo de lenguajes en conjunto con los municipios, en donde lo que se busca, que es un trabajo que vamos a iniciar en breve, se busca priorizar un problema o 3 problemas de los municipios en Chile, que son la puerta de entrada de las personas con el Estado. Se busca priorizar esos problemas con 12 municipios descentralizados del territorio, transversales políticamente, y nos vamos a sentar a trabajar en cómo identificar esos problemas, cómo priorizarlos y cómo este modelo de lenguaje tiene vocación de territorio, es decir, tiene vocación de solucionarle los problemas a las personas. Yo creo que eso es importante porque uno plantea una visión, pero este ejemplo es un ejemplo concreto de cómo busca este gobierno poner en conjunto con los restos de los actores al centro de las personas en una temática tan importante. Esto van a ser preguntas y respuestas cortas para ambos, para que podamos también abrir la conversación con el resto del equipo. ¿Cómo visualizan ustedes el papel de la inteligencia artificial en respuesta a los desafíos globales más urgentes? ¿Qué papel podría tener y qué oportunidades abre esto para la cooperación estrecha franco-chilena? Partimos con Nayat. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, esta pregunta yo creo que bueno, la respuesta a esa pregunta, digamos, es una reflexión, digamos, conjunta que hemos tenido, que viene desde el desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, el para qué y el cómo, y que yo creo que está definido ya, y lo acabo de presentar probablemente en los propios ejes del Centro Binacional, ¿no? El cómo usamos la inteligencia artificial, no solo desarrollamos una mejor inteligencia artificial, y cuando hablo inteligencia artificial, esta línea que a veces existe en otras áreas entre teoría y aplicación,
probablemente en ciencia de la computación a veces más delgada, ¿ya? Y nosotros esta es una mirada que tenemos también desde INRI, es muy delgada porque tú llegas, digamos, nosotros que estamos acostumbrados a hacer una investigación de excelencia en ciencia de la computación y en el rol que tenemos como institución pública de investigación dentro del ecosistema, se trata también de coger y empaquetar esos resultados para que tengan un impacto, digamos, en la sociedad, y eso se traduce de distintas maneras, ¿no? Entonces, se puede traducir siendo bienes públicos, se puede traducir y atendiendo a problemas globales y comunes de interés público, puede ser también en alianzas con la industria, por ejemplo, para resolver problemas puntuales y verticales, y puede ser a través de la creación de esta alternativa científico-tecnológica o empaquetando, digamos, esos resultados y devolviéndolos a la comunidad, en el caso de ciencia de la computación y en particular de la inteligencia artificial, de una manera open source, ¿ya? Y ahí podemos tener un debate de qué cosa es open source, de qué cosa no es, de cuál es el rol de las instituciones de investigación y de la ciencia en desarrollar y empaquetar esa investigación y devolverlas, y el rol que tiene, digamos, para que esto sea público. Pero más allá de eso, a tu pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial, que digamos es bastante genérica, yo creo que hay un espacio, digamos, amplio donde la inteligencia artificial, ocupándose y asumiendo que nosotros tenemos una visión de desarrollo de la inteligencia artificial que es responsable, que es ética, que es transparente, digamos, que es segura, asumiendo primero todo eso, y de que no vamos a desarrollar una inteligencia artificial a fuerza bruta ni a toda costa. Hay muchísimas áreas, digamos, de aplicación importante y de espacios donde probablemente en unos años vamos a ver unos avances muy importantes, donde la inteligencia artificial puede definitivamente dar un salto. Y este es el caso, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento en otras ciencias. Eso es clarísimo. Yo creo que hay un espacio, digamos, de trabajo interdisciplinar bastante importante, y yo creo que si hay algo también en eso que yo pudiera hacerle, pues si pudiera escoger probablemente pues uno de ellos, es difícil escoger, tiene que ver efectivamente el impacto que puede tener en nuestra salud, en la salud de precisión, pero también en el combate del cambio climático, en la comprensión de los océanos, etc. Entonces yo creo que hay todo un espacio donde la inteligencia artificial de manera transversal puede impactar de una manera positiva. Dicho esto, de nuevo, hay una visión de no desarrollar una inteligencia artificial a fuerza bruta, sino de desarrollarla de una manera ecorresponsable, como decimos nosotros, de la misma manera que el resto de las ciencias digitales, y eso tiene que estar al servicio, de alguna manera, sean los ejes, digamos, transferidos, ¿no? De alguna de las maneras que acabo de comentar, porque si una cosa tenemos en el caso de las ciencias de la computación es que de nuevo, en biotecnología o en otras ciencias, a veces pasamos en la escala esta de transferencia tecnológica de TRL1 a 9 y nos demoramos 10 años para tener una vacuna o 20. En inteligencia artificial nos podemos demorar 2 días en impactar. Entonces, ahí probablemente la diferencia entre qué cosa es la ciencia, o sea, la teoría y la aplicación de esa teoría es un poco más difusa, depende de la escala y a dónde vas a impactar, ¿no? Eso es. Muy interesante, y a propósito que estamos en la semana de las tecnologías cuánticas, el 14 es el día de las tecnologías cuánticas, esa es otra dimensión. El Ministerio de Ciencia, aprovecho de contarles que este año va a lanzar la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. Hemos reunido más de 30 actividades esta semana en 4 regiones de Chile sobre el desarrollo en Chile de tecnologías cuánticas, que ha invertido desde el 85 en adelante alrededor de 20.000 millones de pesos en una temática que, desde el punto de vista de la región y a propósito de la inteligencia artificial y de la creación de logaritmos y en las conversaciones en las cuales está, es muy, muy relevante, y va a cambiar definitivamente la conversación que podamos estar teniendo. Y por eso me hace mucho sentido lo de Nayat, en el sentido de decir, no podemos hacer un desarrollo a todo costo. No lo podemos hacer, porque ese es un error que no tiene vuelta atrás. O al menos costaría mucho volver a empezar, y por eso un camino seguro pero innovador, creo que es muy interesante. Rodrigo, ¿qué rol cumple el CENIA dentro del ecosistema nacional de investigación en inteligencia artificial, y cómo puede esta experiencia nutrir la creación de iniciativas conjuntas con instituciones francesas? Bueno, el rol del CENIA yo creo que lo planteé anteriormente, pero para ponerlo más en abstracto, y creo que no lo hemos cumplido a cabalidad, un poco por otros desafíos, tiene que ver con
mejorar la articulación del ecosistema nacional de inteligencia artificial, de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. Creo que hemos jugado un rol significativo en el desarrollo de políticas públicas, en colaborar con distintos actores públicos y privados en la adopción tecnológica, pero no hemos tenido un rol preponderante en la investigación científica, más allá de lo que hemos publicado. O sea, no es casual que solamente hayan 12 universidades asociadas a un centro que dice ser nacional. Y creo que ese desafío tiene que ser enfrentado por el CENIA de una forma que encuentre mecanismos para la integración de otras instituciones que hoy día no están siendo parte del ecosistema del CENIA. Hay un ecosistema donde el CENIA no participa, no todo tiene que ser del CENIA, ¿cachai? Pero creo que nosotros debiésemos facilitar eso. Y esa facilitación debiese venir, desde mi punto de vista, de la mano de, primero, habilitar el acceso a recursos computacionales para investigación. Hoy día creo que no es un temor más allá de los esfuerzos que podamos hacer en que no sea algo tan demandante en términos de cómputo y buscar cierta eficiencia. Lo cierto es que si uno quiere estar en el estado del arte y publicar de forma relevante, el acceso a capacidades computacionales es una condición sine qua non, que hoy día no están en Chile. Y creo que nosotros hemos avanzado en proveer, al menos en nuestro espacio, de ciertos recursos computacionales que son escasos y debiésemos avanzar para que más personas pudiesen acceder a eso en la investigación básica. Y lo segundo, creo yo, es avanzar en transformarnos en una especie de hub de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial como bienes públicos. Creo que la TAM-GPT es un ejemplo de eso, pero debiesen haber otros ejemplos más con foco territorial, y ese foco territorial debiese venir de la mano con la integración de investigadores y desarrolladores que están fuera del CENIA, pero en territorios, como decía antes, menos concentrados en estos clústeres que uno identifica, y ahí es donde yo creo que están los dos principales desafíos del rol que creo que estamos cumpliendo, mencionando aquellos elementos donde estamos quedando cojos. Muchas gracias, Rodrigo, por esa claridad también y por el justo juicio de lo avanzado, pero también de este espacio que queda y que sin duda es importante recorrerlo y esta es una expresión de aquello. Para no monopolizar las preguntas, yo quisiera abrir el espacio, si me permite la organización, a saber si hay alguien que quisiera preguntarle algo a nuestros panelistas. ¿Ve? Señor Iván, uno de los hubs. Puedes decir si quieres tu nombre y de dónde, de qué institución, o no. Sí, hola, soy Martín Tironi, soy académico de la Escuela de Diseño y director del Milenio Fair sobre inteligencia artificial. Muchas gracias por las presentaciones. Quería hacerle una pregunta a ambos respecto a qué rol creen ustedes que pueden cumplir las humanidades, las artes, en pensar los efectos, los impactos, los alcances de la inteligencia artificial. Porque en lo que han comentado claramente se ve como un predominio muy fuerte de un pensamiento más bien ingenieril, que me parece fundamental para pensar en soluciones. Pero ¿qué podría aportar el mundo de la creación, el mundo de las artes, el mundo de la creatividad? ¿Y qué tipo de colaboraciones interdisciplinarias de distintos saberes se podrían hacer con esas ciencias llamadas duras? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Vamos a ir contestando de inmediato las preguntas. Nayat. Gracias, Martín. Bueno, gracias por la pregunta. Hemos estado intercambiando ahí un poco antes y también en otras instancias, ¿no? Con esa visión que tienes tú, franco-chilena. Ah, muy bien. A propósito de tu pregunta, yo creo que tiene todo que ver, probablemente en mi caso, y ahora, bueno, veamos, Rodrigo, cómo responde desde la visión, que estoy segura que tiene una visión bastante similar, digamos, del CENIA, pero en particular con el Centro Binacional hay algo que tiene que ver con, de nuevo, la visión humanista del desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto no es por casualidad.
O sea, si pensamos en el desarrollo de las ciencias de la computación y en el impacto y en la transferencia de la ciencia de la computación a la sociedad, ha necesitado de una línea de investigación clarísima, ¿no? Muy definida dentro de la ciencia de la computación, que se llama interacción humano-computador. Esto necesita, de todas maneras, si bien hay un componente técnico muy importante, hay una mirada también interdisciplinar desde las artes, porque se trata no solo de visualizar matrices, acciones transformadas, datos, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que en ese espacio hay un enlace natural con qué cosa representa, digamos, la creación artística, esto que en el fondo nos mueve como seres humanos y nos acerca a lo que somos nosotros en el proceso creativo. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa que tiene que ver cómo la IA ayuda en el proceso creativo, ya, de las artes, y aquí podemos estar toda la tarde desarrollando, digamos, ese tema de una manera más filosófica, como en el fondo hay un espacio de co-creación ahí, digamos, importante que se puede desarrollar sin atropellar uno u otro, los valores humanos, por ejemplo, y cómo de vuelta el proceso creativo da a la inteligencia artificial no solo ese sentido humanista de poder visualizar sus impactos, sino también como un propio desarrollo interdisciplinar dentro de la propia inteligencia artificial. Eso es por una parte. Luego, hay otra parte que dentro de las ciencias sociales claramente hay impactos que claramente se reflejan y están un poco en todo lo que yo definía ahí y expliqué, no solo en la línea de inteligencia artificial y políticas públicas, y que tiene que ver un poco con esa, no solo discusión multilateral, sino actual y también en Chile y en todas partes, que tiene que ver, por ejemplo, con el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Y ahí claramente esto es un trabajo interdisciplinar con las ciencias sociales y claramente impacta al mundo creativo, pero no solo, ¿vale? Entonces yo creo que hay definitivamente perfiles que van a cambiar y la evaluación no cuantitativa, sino cualitativa de cómo eso se va a mover, creo que es absolutamente esencial desde la ciencia, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo interdisciplinar muy fuerte entre efectivamente los impactos de esto. Y luego yo creo que hay un trabajo interdisciplinar. Hoy la inteligencia artificial es interdisciplinar. Entonces yo creo que no está desasociada y hay mucho espacio ahí, no solamente en el trabajo, digamos, de la inteligencia artificial responsable, ética, y digamos, de preservar todos esos valores humanos dentro de ella. Y para eso necesitamos esa mirada también desde fuera para nosotros que la hacemos, ¿no? Sino también yo creo que hay un espacio también de co-creación ahí importante. Muy interesante. Solo un segundo. Creo que la pregunta es tan relevante desde el punto de vista filosófico, porque las humanidades nos entregan la oportunidad de preguntarnos acerca de nosotros mismos, ¿no? Que parece una pregunta básica, pero es muy fundamental para entender hacia dónde avanzamos. O las artes, que también nos entregan la posibilidad de pensar, ¿no es verdad?, o poner una pregunta sobre un modelo hegemónico digamos, de una manera distinta y no directa. Entonces creo que esa pregunta, y no sé cómo lo ves tú, Rodrigo, y tomando lo que dice Nayat, ¿cómo ves que eso se podría expresar o qué lugar tiene en el quehacer, por ejemplo, del centro o de algo también más global? Gracias, Martín. Yo creo que hay 4 espacios de convergencia en los cuales afortunadamente ya hemos colaborado en algunos. El primero tiene que ver con la sensibilización de la ciudadanía a propósito de las consecuencias y la materialización de la inteligencia artificial. Creo que el ejemplo de ecologías híbridas, que es un proyecto de Martín y otros investigadores más de la universidad, que va a estar en la Bienal de Venecia, es súper concreto porque visibiliza que esto no es etéreo, ¿no? Entonces, esa creación de imaginarios comunes a partir de una reflexión humanista, pero también artística, es un aporte muy grande, porque de alguna forma eso sensibiliza y demuestra que hay elementos materiales asociados a algo que nosotros hemos construido, un imaginario común que es inmaterial, de la nube y de todas esas cuestiones. Entonces creo, y eso lo asocio con lo segundo, que es la construcción de confianza. Un poco lo que decía Nayat a propósito del mundo del trabajo, pero también de la crisis ambiental y de otros fenómenos que son las consecuencias de los sesgos, etcétera, como el lado más oscuro de la inteligencia artificial. Creo que la visión crítica que aportan las humanidades es súper relevante, porque esas preguntas críticas obligan a los tecnooptimistas como yo
a responderlas y a construir una inteligencia artificial que esté realmente al servicio de las personas, haciéndose cargo de los desafíos que si no salieran a la luz, probablemente nadie se haría cargo. Entonces, el dilema de construir una inteligencia artificial que sea más frugal, por ejemplo, como dice Nayat, justamente nace de una crítica que viene de las humanidades, una crítica muy legítima del consumo excesivo de estos elementos. Lo tercero es, y aquí me voy metiendo a cosas que son más técnicas, creo que hay un rol súper importante en la conservación del patrimonio material e inmaterial, y eso tiene que ser en conjunto. Y lo voy a poner en el ejemplo ahora voy a usar 2 veces el ejemplo de la TAM-GPT, pero hoy día la inteligencia artificial y particularmente los modelos de lenguaje cada vez más grandes van a ser la materialización de donde nosotros va a ser el repositorio del conocimiento de la humanidad. Ya lo son, hoy día era Google, el Internet, qué sé yo, van a pasar a ser los intérpretes de nuestra cultura. Y si nuestras culturas no hegemónicas no están representadas en estas representaciones comunes a las cuales las futuras generaciones van a acceder para consultar, es como que hace 20 años atrás no hubiese habido, no sé, una cápite de la región de los lagos en la Encarta. Entonces, si no está eso, no existe la región de los lagos. Y en el futuro, ciertos elementos que, estando o no registrados hoy, no están registrados en los modelos de lenguaje y no existen mecanismos para acceder a ellos y para trazarlos, probablemente van a desaparecer de los idearios culturales porque van a ser el mecanismo a través del cual las futuras generaciones van a acceder al conocimiento. Y lo último, que es súper técnico, creo que las humanidades, particularmente la literatura, la lingüística, la antropología, juegan un rol súper significativo en la definición de benchmarks para la evaluación de los modelos de inteligencia artificial. Creo que ahí hay un desafío para América Latina y el Caribe, donde, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la TAM-GPT, nuestro desafío es que la TAM-GPT sea el mejor modelo que interpreta la cultura y la idiosincrasia de América Latina y el Caribe. ¿Cómo evaluamos eso? Tú tienes modelos que evalúan, no sé, que es bueno en matemáticas, que es bueno en historia, que saca buenos puntajes en medicina, pero ¿cómo evalúas que sabe mejor de América Latina y el Caribe? Tienes ciertos parámetros que son, no sé, hacerle preguntas y que te responde chileno, pero más allá de eso, ¿cómo es que representa mejor la cultura? Y creo que esa reflexión de que los modelos representen mejor la cultura, si bien existen las herramientas a nivel de ciencias de computación, creo que el marco conceptual tiene que venir de las humanidades. Esos 4 espacios. Solo por complementar, y yo creo que en ese sentido, solo por complementar, digamos, una iniciativa, digamos, francesa ahí que probablemente va un poco en la línea, que viene justamente del coordinador, bueno, de inteligencia artificial, donde participa INRIA, pero participa CNRS, y que se acaba de liberar, digamos, un benchmark, como un leaderboard, como para comparar todos los benchmarks de los grandes modelos de lenguajes en lengua francesa. Y yo creo que ahí también hay un espacio eventualmente de contribución y de evaluación de estos modelos y de compartir experiencias en ese sentido, en este espacio, digamos, franco-chileno del Centro Binacional. Ese es un espacio importante que está dado, ¿no?, por este centro y esta colaboración franco-chilena. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Sí, y con esto cerramos porque estoy a 1 minuto del cierre. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, Flavio Guiña, acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, Centro de Modelamiento Matemático también. Les quería preguntar un poco respecto a un tema bien particular, porque en la presentación acá de la directora de INRIA como que habla de la proyección de trabajar en conjunto en máster y doctorados en relación con la inteligencia artificial. Sí, y también en el caso digamos acá del director del CENIAT, habla también de que tienen un área especializada en la IA centrada en las personas, ¿ya? Y yo me quiero referir particularmente al tema de cómo ven ustedes o qué se está haciendo en relación a la formación de pregrado con estudiantes, ¿sí? Porque se habla mucho de la formación de posgrado, pero poco de qué se está haciendo a nivel de pregrado. Y para mí me parece un tema súper relevante. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad de cómo los profesores universitarios estamos integrando la inteligencia artificial dentro del trabajo, no estamos actualizando las evaluaciones, no estamos dando por hecho que los estudiantes sí o sí van a usar inteligencia artificial, y hay todo un tema de que sabemos que a la universidad en general les cuesta cambiar, les cuesta innovar en ese sentido, y de qué manera, no sé, sus instituciones podrían apoyar en esa línea. Esa es mi pregunta. Muy conciso para poder respetar. Creo que es una pregunta que da para un panel entero, honestamente. Te voy a decir, yo personalmente creo que
Lo que yo personalmente creo es que el sistema de formación de pregrado en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial generativa está quedando cada vez más obsoleto. O sea, 5 años para el desarrollo es una cosa que, o 6 o 7, para adquirir competencias acreditables, parece ser un sinsentido. Sin embargo, existe, ¿ya? Y en el marco de que existe, lo que nosotros al menos hemos focalizado en escasez de recursos es desarrollo de competencias a nivel de pedagogía. Es decir, nosotros hoy día estamos trabajando con el CRUCH para que los profesores que van a ser formados en la UMCE, en la UPLA, en la Universidad de La Serena y en la Universidad de Tarapacá cuenten con herramientas de uso de inteligencia artificial en aula, ¿ya? Entonces, es una capacitación que partió formando profesores que están formando futuros profesores. Es un piloto, estamos probando varias cosas y después, si quieres, podemos conversar de qué cosas estamos probando porque no hay nadie que tenga resuelta esa pregunta. Eso. Conciso. Y la parte de la pregunta que se refiere al centro binacional y justamente a los objetivos específicos, o sea, tiene que ver con, bueno, te voy a responder de 3 maneras. Había un objetivo específico que está asociado a la formación por la investigación y esto es algo que tiene que ver con una de las acciones que priorizamos y que usemos también en pregrado, que tiene que ver con programas de pasantías de estudiantes chilenos en Francia. Y todos los años nosotros tenemos hoy alianza con 5 universidades chilenas y llevamos a Francia a 5 estudiantes por cada universidad, o sea, los mejores estudiantes de ese año en el área de ciencia de la computación e ingeniería, los insertamos en un grupo de investigación a propósito de un tópico de investigación y se han acogido en uno de los 220 equipos de investigación de INRI en Francia. Pasan 3 meses de investigación y tenemos muchísimos casos de éxito donde al principio, por ejemplo, esos estudiantes de pregrado no tenían el bichito de la investigación, digamos, todavía creado y en el fondo terminan haciendo una tesis de doctorado, vuelven a Chile, se forman, luego vuelven, hacen postdoc, vuelven y son profesores de universidad y nos envían más estudiantes y tenemos muchísimos casos de éxito porque tenemos esto montado desde el año 2017. Lo que vamos a hacer ahora en el contexto del Centro Binacional es escalar esto justamente en 2 sentidos, no solamente hacia INRIA, sino también hacia los partners de INRIA, en particular hacia los 9 IA Cluster en Francia, que van a ser parte de esto, pero también hacia otras universidades también en Chile, más allá de las 5 que son partner hoy. Esa es la primera cosa. La segunda cosa tiene que ver con que hay un eje que tiene que ver con apoyar a los máster y los programas de doctorado existentes en Chile. Esa es la primera cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con crear capacidades y que tiene que ver cómo realmente colaboramos para que esas capacidades crezcan, ¿ya? En todos esos clústeres de alguna manera y esos programas que están distribuidos por todo el país. Y luego también, a propósito de esta alianza franco-chilena y de la conexión de los ecosistemas, es aprovechar para apoyar a las instituciones de investigación superior francesas y chilenas para montar nuevos espacios de colaboración, por ejemplo, másteres conjuntos en inteligencia artificial o doctorados conjuntos en inteligencia artificial, donde nosotros podamos también jugar un rol, no como universidad, porque somos una institución de investigación, pero como parte, digamos, del ecosistema, ¿no? Eso. Bueno, gracias Nayat, gracias Rodrigo, gracias al público presente, a la autoridad, a las colaboraciones que ya han sido mencionadas, a la importante colaboración franco-chilena que nos permite entrar en un nivel siguiente, en un contexto complejo, pero que sin duda con años de historia nos va a proyectar en las mejores formas para los desafíos futuros. Muchas gracias.